¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy salimos fuera de nuestras fronteras y viajamos hasta Portugal. Estamos muy cerca de Oporto, en uno de los puertos más importantes y más grandes del país vecino. Estamos en Leixões y desde esta terminal vamos a hablar con Elena Gómez Fernández, que es la directora comercial de este puerto de Leixões. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para que nos hagamos una idea, ¿cómo son las dimensiones de este puerto de Leixões? Bueno, el puerto de Leixões, primero, quería encuadrar, hace parte de una empresa pública, la Administración de los Puertos, que maneja los puertos de Leixões, donde estamos aquí, Viana do Castelo, un puerto un poco más al norte, y toda la vía navegable del río Duero. La parte de navegación es manejada por la empresa que se llama APDL. El puerto de Leixões es de facto el puerto más importante del noroeste peninsular. Movimentamos cerca de 15 millones de mercancías al año, muchos contenedores y otras cargas, pero en términos de espacio no es un puerto con una gran dimensión. Tiene solo 5 kilómetros de cais para atraque y unos 55 hectáreas de terraplenos. Pero es un puerto muy eficiente donde la mercancía se queda aquí muy poco tiempo, los buques también, entonces movimentamos los 15 millones en un espacio un poco estricto, pero muy eficiente y de una forma muy ágil y con mucha fluidez, que es nuestro objetivo. ¿Y por qué se decide poner aquí el puerto? ¿Cómo es esta historia? ¿Cuántos años tiene este puerto de Leixões? Sí, bueno, el puerto se llama Puerto de Leixões por unas rocas que hay justo aquí en la entrada del puerto, que se llama el Leixón, Leixón grande y Leixón pequeño. ¿Y cómo ha empezado? Bueno, toda la actividad del puerto se ha empezado en el río Duero, que era el puerto comercial donde venía el vino de Oporto. Entonces todas las mercancías también se movimentaban por ahí, pero al final del siglo XVIII se ha habido un accidente muy grave con algunos buques y ahí se ha empezado a pensar dónde se puede hacer otro puerto. Y entonces, bueno, se ha comenzado a preparar todas las opciones y como había estas rocas aquí, donde por veces los buques se quedaban como abrigo antes de entrar en el río Duero, se pensó que sería una buena localización para un nuevo puerto. Entonces el puerto, estamos aquí desde el 1892, empezado primero como un puerto de abrigo, para abrigar los buques que se irían a Duero y después progresivamente se fue conquistando tierra, es un puerto artificial, se ha buscado tierra al río Lessa, que es el río que está justo de aquí, y se ha construido progresivamente el puerto. Entonces las terminales, por ejemplo, de contenedores datan de los años 1980. Entonces, como se ve, es un puerto que progresivamente ha crecido con la necesidad de traer aquí más mercancías. Y el Duero, bueno, progresivamente ya no hay actividad comercial, ahora se hace todo aquí en Leixões. ¿Cómo es el trabajo en este puerto? ¿Qué tipo de mercancías llegan o desde dónde llegan y hacia dónde van? Bueno, es un puerto muy importante, no solo para el norte de Portugal, donde están grande parte de las empresas, pequeñas y medianas empresas e industrias de exportación, pero también es un puerto que sirve también incluso el norte de España, la región de Galicia, incluso también la zona de Castilla y León, de Salamanca. Hay mucha mercancía que viene por aquí. Entonces, en un puerto tiene una característica que llamamos de puerto gateway. Es un puerto donde llegan las materias primas, por ejemplo, la chatarra para producción de hierro, la estilla de aparas de madera para producción de papel, los materiales plásticos para industria automóvil. Entonces, recibimos mucha materia prima, se transforma en la región y después volvemos a exportar aquí por el puerto de Leixões. Entonces tenemos desde muchos contenedores, claro, son 7 millones de carga contenerizada, pero tenemos mucho papel, mucho hierro para la construcción civil, importamos también mucho agroalimentar, trigo y maíz, por ejemplo. Entonces hay una diversidad muy grande de mercancías que movimentamos aquí por el puerto. Además tiene dos terminales, ¿no? Una norte, una sur. Sí, por contenedores dos terminales, después otros terminales de otra mercancía. Es un puerto polivalente, hacemos todo tipo de mercancías, contenedores, carga general, como carga que no viene en contenedores, los graneles sólidos, que es por ejemplo las aparas o la chatarra, hacemos graneles líquidos también, tenemos muchos combustibles y tenemos otra mercancía curiosa que es que se ve aquí con este buque que de Roland Roloff, que llega aquí los camiones
una conexión que hacemos 2 veces por semana entre Leixões y Rotterdam, donde la mercancía se transporta dentro de trailers de camiones que se van dentro del navío Ro-Ro. Entonces es una carga rolante que entra y sale del buque y es importante porque se tira esos camiones de las carreteras y se viene para vía marítima. Y también no podemos esquecer que tenemos también pasajeros, porque estamos en una terminal donde también movimentamos ya mucha actividad de cruceros. Este año estamos con 140.000 pasajeros que pasan por aquí. El próximo año cerca de 200.000, estamos creciendo mucho. Entonces es un puerto polivalente, hacemos casi todo tipo de mercancías. Claro, estamos en esta terminal de cruceros, aquí llegan los viajeros, ¿no? ¿Pero qué peso tienen las mercancías dentro del puerto de Leixões? Bueno, se puede pensar un poco que a nivel nacional el puerto de Leixões representa un 20% del comercio marítimo de todos los puertos. De toda la mercancía, de toda la carga que se movimenta, Leixões representa un 20%. Entonces tiene un peso muy grande. Más si pensamos, por ejemplo, a nivel nacional, cuando comparamos con otros puertos, Leixões es el segundo puerto que movimenta más mercancía. Pero si hablamos de carga que llevamos del Interland, de la región, somos el primero, porque como tenemos este cariz de puerto de exportación, por ejemplo, para tener una idea, hay mercancías que salen de aquí, que son exportadas del puerto para 134 países. Es muy significativo. Entonces tenemos un peso muy relevante en toda esta región y por eso decimos que un puerto de Interland de importancia, de valor añadido para la economía del país, Leixões es el primero. Cuando llega la mercancía aquí, ¿cómo es la logística? ¿Cómo sale del puerto? No sé, la conexión ferroviaria, carretera, ¿cómo suena un poco esa logística? Bueno, como el puerto no tiene mucho espacio, porque no queremos que la mercancía se quede aquí mucho tiempo, hay todo un proyecto que desarrollamos en el pasado de soporte digital. Entonces la digitalización aquí es muy importante. Toda la mercancía sea mercancía o sea un buque que venga para el puerto tiene que ser preanunciado a un sistema digital donde que llamamos de una janela única portuaria y ahora se está desarrollando para una janela única, ventanilla única logística. Toda la mercancía tiene que ser preanunciada. Entonces, cuando llega la mercancía, todas las autoridades ya saben qué mercancía viene, las terminales que son operadas por empresas privadas también y se da toda autorización. Estamos hablando de 1.500 camiones por día que recibimos en el puerto. Entonces, eso es posible porque hay un trabajo preparatorio grande de información. Sabemos qué mercancías vienen o van a salir y todo se hace a través de única entrada propia, dedicada, y también una vía exclusiva de acceso. Entonces los camiones andan en una vía solo para camiones, no andan cerca de en alrededor de la ciudad. Y esa vía se conecta con las autopistas aquí nacionales. Entonces tenemos aquí una actividad muy grande en términos de los camiones que llegan aquí. Pero hay otro desafío que tenemos. Solo un 5% del total de los 15 millones de mercancías es que entran o salen por ferrocarril. Eso es nuestra apuesta y queremos crecer. Tenemos aquí un reto en el 2030 llegar al 20% de ese total y para eso estamos enfocados mucho en desarrollar el ferrocarril en el puerto. Este año hemos quedado también ahora la administración portuaria a pedir maneja también la terminal ferrocarril de mercancías de Leixões, que antes era otra empresa pública que lo hacía, y eso nos va a permitir, conjuntamente con otras inversiones que estamos haciendo, por ejemplo en Guarda, cerca Salamanca. Eso, con una terminal también de ferrocarril, queremos apostar en los llamados puertos secos, áreas donde se hace concentración de mercancía y después vienen para el puerto cuando esté pronta para hacer embarque por ferrocarril. Eso es el reto que estamos trabajando, el desafío de los próximos tiempos y me parece que estamos ya trabajando muy bien en ese sentido. Vemos mucho movimiento. ¿Cómo es el empleo en este puerto de Leixões? ¿Cuánto empleo genera? Bueno, como decía antes, como el puerto es muy importante para el país, para tener una idea que a nivel nacional Leixões representa un 6% del empleo, lo que es significativo. Y para el PIB también representa algo como 6% del Producto Interno Bruto, es significativo. Si hablamos, por ejemplo, en la región norte,
el puerto de Leixões representa un 11% de empleo. Entonces, a pesar de la administración portuaria, somos cerca de 280 personas que estamos trabajando aquí, pero todo este entorno con las empresas que trabajan tienen un impacto muy grande en la región. Y por eso es importante que el puerto de Leixões continúe con su actividad y su crecimiento. Vemos ese posicionamiento, ¿no?, de Leixões dentro del resto de puertos, pero ¿cómo son el resto? Un poco, ¿cómo es la parte marítima en Portugal? Bueno, en Portugal hay algo como 5 puertos y 3 con un peso muy grande. Aquí al norte el puerto de Leixões, donde tenemos un país muy de exportación, muy de servicios a las empresas que están aquí, y las industrias, porque la parte más industrial de Portugal está aquí al norte. Después hay un puerto de Sines más al sur, que tiene un cariz más de transshipment, transbordo de mercancías, entonces que es alimentado por los puertos más pequeños, como el caso de Leixões, y después también el puerto de Lisboa, que tiene también un peso muy a nivel de la importación y el consumo. Y después hay puertos más pequeños, pero en ese listado, Sines de facto tiene en términos de tonelaje, es el puerto que movimenta más mercancía a seguir del puerto de Leixões. Pero como decía antes, por la importancia de la mercancía, la carga que hace la demanda para el puerto de Leixões es el principal. Nosotros venimos por el Corredor Atlántico. ¿Cómo ven este proyecto? Bueno, como decía ahora, nuestra estrategia aquí del puerto de Leixões es crecer, y para crecernos ya hay proyectos de inversiones que estamos haciendo, por ejemplo un muelle nuevo, un prolongamiento del muelle que nos va a permitir recibir buques mayores, una nueva terminal de contenedores aquí al norte que estamos también estudiando y desarrollando, y porque hay necesidad de crecer. El puerto procura, las empresas procuran mucho navíos mayores, más destinos de exportación, más salidas a partir del puerto, y para crecer lo podemos hacer también con el apoyo del Corredor Atlántico, porque estamos en una red core que nos permite hacer también inversiones en parcería con parceros nacionales portugueses para también transfronterizos, y nos permite también apostar en el ferrocarril, porque sabemos que para crecer en el número, por ejemplo, en este momento un buque de contenedores trae algo como unos 3.000 teos. El número teo es un contenedor de 20 pies, pero queremos ir hasta los navíos de 8.000. Entonces es una escala muy grande, pero sabemos que no podemos también aumentar mucho el número de camiones que tenemos en el puerto, que son 1.500. Entonces vamos a crecer en mercancía, pero por cuestiones de descarbonización, porque también tenemos un plan de transición energética muy importante, queremos crecer, pero con el apoyo del ferrocarril. Y ahí el Corredor Atlántico es fundamental. Toda la estrategia que estamos desarrollando con los puertos secos, con la relación que tenemos también con Salamanca, con la terminal de Saldesa, con la terminal de Guarda, la idea es crear puntos de haber zonas de concentración de mercancía y después que pueda llegar aquí al puerto de Leixões. Con el Corredor Atlántico nos permite una cosa también, es crecer en nuestro hinterland, ir más lejos, en nuestra área de influencia, procurar que nuestras mercancías puedan salir aquí para más lejos de Europa, porque sabemos que estamos en este momento muy cerca y vamos justo hasta España, pero poder ahí potenciar, hay una conexión mayor con otros destinos mismo en España, en caso, por ejemplo, Madrid, e ir incluso hasta otros destinos como sea Francia o Alemania. Entonces, el corredor es de facto un proyecto muy importante porque nos va a permitir crecer en nuestra capacidad. Hablaba de ese fuerte impulso, ¿no?, de inversiones hacia ese ferrocarril. ¿Qué podría suponer? ¿Cuánto se podría crecer? Ahora tienen el 6% del trabajo, del empleo. Sí, bueno, esto queremos crecer principalmente en nuestra cota ferroviaria. Como decía, solo 5% del total de las mercancías que movimentamos aquí entran o salen por ferrocarril. Queremos llegar justo al 20% más. Eso será el potencial que nos va a permitir con nuestras inversiones que tenemos. Y claro, que todo el plan de inversiones que tenemos va a crecer también, no solo en mercancía, pero también en empleo. Y valor añadido para las mercancías y para las empresas. Que y que más empresas puedan utilizar el puerto de Leixões para importar y exportar sus mercancías. Ese es nuestro reto. El corredor atlántico no son solo trenes, hablábamos también de esos puertos secos. ¿Qué papel tienen los puertos marítimos dentro del corredor?
Bueno, es todo un proyecto conjunto, digamos así. La multimodalidad, intermodalidad es muy importante. Por veces nos tenemos ahí un plan muy grande para descarbonización, que es muy importante. Eso también, los proyectos de la apuesta en el ferrocarril va a permitir eso, a reducir la tasa de descarbonización. Queremos llegar a ser un puerto en 2035 ser neutro en términos carbónicos. Pero no tenemos, también necesitamos los camiones, claro, pero los camiones pueden venir aquí en el last mile, en un viaje más corto. Los viajes más lejos, de facto, debemos apostar ahí también en el ferrocarril. Entonces, los puertos aquí no son solo puertos marítimos, es un poco lo que estamos haciendo, no solo un puerto, pero es todo un nudo logístico. El puerto es solo un nudo logístico en toda una cadena de valor que queremos complementar con los puertos secos, como decía antes, concentración de mercancías y con la utilización de otros modos de transporte. ¿Cómo debería enfocarse el proyecto del Corredor Atlántico? ¿Qué necesidades tienen? En este momento nos parece que hay más cosas que podemos ir un poco más lejos. Por ejemplo, la conexión del Corredor Atlántico Norte con el Corredor Mediterráneo. Eso sería importante, porque uno está más desarrollado, ya está con otras actividades y puede haber aquí más valías, más sinergias si hay una conexión entre el Corredor Atlántico Norte y el Corredor Mediterráneo. Por ejemplo, la conexión Madrid-Zaragoza y después ahí llegar hasta justo a Barcelona. Pensamos que en la península ibérica, si toda la península esté todo en red, es más fácil entre nosotros movimentar mercancías, pero también ir más lejos en Europa, ¿no? Llegar ahí más lejos y haber esta conectividad entre los modos de transporte marítimo, ferrocarril y también de camión, todo en su capacidad. Claro, ¿qué conexiones deberían potenciarse? Nosotros, por ejemplo, hablábamos la semana pasada desde Extremadura, porque hay una iniciativa muy fuerte para reabrir el tren de la Ruta de la Plata, que quizá también conecta con Portugal. Sí. Bueno, es que hay muchas potencialidades. Claro que es muy importante definir qué tipo de inversiones, porque son inversiones con costos muy elevados y se demora mucho tiempo, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, está rehabilitando la conexión del ferrocarril en Peralta, que es muy importante para nosotros, porque ahí va a permitir que la terminal de Guarda empiece a trabajar. Pero el tiempo aquí tiene un cariz importante, ¿no? Porque las empresas quieren hacerlo y quieren empezar el más rápido posible a utilizar los medios. Y entonces tiene que decidir bien qué tipo de inversión, porque hay costes grandes, pero en qué tiempo se puede hacer. Eso es también importante. Pero la conexión de toda la península ibérica, estar conectada, tiene más valías para todos los puertos, claro. El Corredor Atlántico tiene unos plazos, unas fechas, ¿no? Un 2030, 2040, 2050. ¿Qué pueden ir suponiendo estas fechas, estas metas? ¿Qué puede suponer para el puerto de Leixões? Bueno, en este momento estamos muy enfocados en el 2030. Es ese principal reto. Hay los proyectos que estamos desarrollando incluso con proyectos financiados por el CEF, Connecting Europe Facility, también es importante. Son nuestro foco principal en este momento, porque otros después, en este momento también estamos desarrollando nuestro plan estratégico para avaliar más qué tipo, algunas medidas que ya hemos identificado, sabemos las necesidades que tenemos, pero hay otras que tenemos que pensar en el futuro. Y entonces ahí, con un plazo más alargado, ahí habrá otras posibilidades de hacerlo. En ese momento, claro que tenemos que estar muy conscientes de qué son nuestras prioridades, cómo podemos concretizarlas, porque eso no es no hacer solo los planes, pero concretizar. En este momento ya tenemos, por ejemplo, el prolongamiento del muelle que estamos aquí a hacer es muy importante porque nos permite recibir los buques mayores. Hemos, por ejemplo, hecho un dragado aquí en esta parte del puerto que ya nos permite recibir los buques. Ahora la fecha siguiente es la nueva terminal de contenedores y repensar también cómo van a quedar las otras mercancías. Sabemos que hay necesidades de crecer también en otro tipo de mercancías y incluso otras actividades que no estamos haciendo ahora, pero se puede proyectar en el futuro. ¿Qué papel juega el puerto para las empresas de Portugal?
Bueno, el puerto de Leixões es muy importante, no solo para el norte de Portugal, en todo el noroeste peninsular, porque las empresas dependen mucho de la actividad que hace por aquí. Y por broma normalmente decimos que cualquier puerto se puede cerrar excepto el puerto de Leixões. Eso por la importancia que tiene algunas mercancías, por ejemplo, los agroalimentarios, el trigo, el maíz que se importa por aquí, los contenedores, por ejemplo, los productos refrigerados, por ejemplo. Entonces, hay mucha mercancía que pasa por aquí para alimentación, consumo humano, para materias primas para las empresas. Entonces, el peso de Leixões es muy relevante aquí. Hay una actividad constante. Por eso, por ejemplo, es un puerto donde si hay algún problema con las condiciones atmosféricas y no puede entrar un buque, puede impactar, por ejemplo, en la actividad de las empresas. Por eso es muy importante garantizar toda una fluidez y toda una actividad normal del puerto para que las empresas puedan contar siempre con el puerto de Leixões. Castilla y León, nosotros al final somos vecinos. Sí. ¿Qué supone, qué papel juega la comunidad para este puerto? Porque al final es un poco la entrada, ¿no?, hacia Europa. Bueno, es que nuestra conexión con Castilla y León y principalmente con Salamanca ha empezado como en 2004, ya hace mucho tiempo, algunos años ya. ¿Y por qué? Porque primero por la proximidad geográfica, es en un puerto muy cerca de Salamanca, se queda solo a 350 kilómetros, ¿no? Y también por la necesidad que las empresas de Salamanca de procurar también un puerto que sirva de salida o de entrada para sus mercancías. Entonces siempre pensamos que Salamanca es un puerto estratégico para el puerto de Leixões, porque podemos alargar nuestra área de influencia, ir justo también a España y trabajar también con todos los proyectos que se desarrollaron ahí por la terminal logística. También tenemos aquí una terminal logística, plataforma logística, y siempre se pensó cómo podíamos promover conjuntamente. Entonces hemos hecho muchos proyectos conjuntos, transfronterizos, hemos conseguido también participar en proyectos comunitarios y continuamos siempre esta generación. Hay un potencial grande de que Leixões pueda servir Salamanca, y queremos siempre estar aquí disponibles para cooperar y colaborar. Ese es el gran objetivo. Claro, hablaba de ese trabajo conjunto que empezó en 2004. Leixões ha aportado mucho en ese desarrollo de la terminal intermodal de Salamanca. Eso. Sí, continuamos ahí con la parcería y hacemos mucha promoción conjunta. Por ejemplo, normalmente nos hacemos mucha promoción afuera en ferias, por ejemplo, internacionales, donde la plataforma intermodal está con nosotros ahí en la promoción. Eso es un ejemplo. Estamos siempre viendo de qué forma podemos también aportar valor para la plataforma, para esa región, y cómo también las empresas pueden usar el puerto de Leixões para servirles, ¿no? Eso es nuestro objetivo. ¿Y cuál es la importancia que tienen estos pasos transfronterizos? ¿Están bien planteados dónde deben estar? Porque quizá en línea recta, Leixões parece que esté más recto con Zamora, quizá, ¿o cómo deberían ser? Bueno, nosotros decimos muchas veces que la logística es como un río. Procura siempre la ruta, no tiene que ser a derecho, es siempre la que es más fluida y más eficiente. Entonces, los proyectos transfronterizos es un poco definir qué valor añadido traemos para los proyectos, ¿no? Y por eso todo el potencial que tiene la región Castilla y León es muy grande. Y también hay un factor aquí que no podemos nos escudar, que es Madrid, está muy cerca. Entonces hay toda una conexión desde esta zona de la fachada atlántica, costa interior de España, que nos permite crear ahí un potencial grande de cooperación y de crecimiento. ¿Qué podría suponer para la zona de Castilla y León que este puerto vaya creciendo? Porque ya no es solo importante para empresas del norte de Portugal, sino también de Castilla y León. Sí. Por eso nos interesa mucho presentar y mostrar y presentar a las empresas de Castilla y León qué potencial hay aquí. Y como está cerca, y ahora con la apuesta en el ferrocarril, con el corredor atlántico, con los puertos secos, es muy fácil una empresa dejar su mercancía, por ejemplo, en la plataforma intermodal y servir directamente para el puerto de Leixões para embarque. Muy rápido y muy eficiente, muy fluido. Eso queremos, servicios de valor añadido que traigan competitividad para las empresas.
Eso Pues Lena Gómez Fernández, directora comercial del Puerto de Leixões, muchas gracias por atendernos, obrigado por habernos feito de guía aquí en el Puerto de Leixões. Gracias. Muchas gracias, es un placer venir aquí. Muchas gracias. Aquí. Gracias. Y a ustedes les espero la semana que viene con más información sobre el corredor atlántico. Gracias.